Largamos, don Danilo. Ya, son las 12, así que siendo las 12 del día, vamos a agradecer a todas las personas que están conectadas. Hay interferencia aquí en uno de los audios. Pero bueno, vamos a agradecer a todas las personas que se están conectando. Esta es la edición número 11 de Psiquiatría en tiempos de virus. Muy contento de estar junto con Sergio, con José en esta sesión. Y en esta sesión en particular también muy contento de estar con Andrea Abadi, psiquiatra infanto-juvenil argentina. Tú trabajas, eres jefa en INECO del Departamento de Psiquiatría Infanto-Juvenil, ¿cierto, Andrea? Ok. Así que, como siempre, vamos a tener una presentación de Andrea que debiera tomar algunos minutos y ojalá tengamos harto tiempo para conversar con ella, porque de los grupos vulnerables en estas circunstancias, el grupo infanto-juvenil probablemente es uno de los grupos de los cuales se ha hablado poco, ¿ya? Sin embargo, es uno de los grupos en los cuales la pandemia, la cuarentena, la restricción, la angustia, la incertidumbre probablemente generan impactos más importantes. Entonces, creo yo que amerita, digamos, tener un programa al respecto. Así que le vamos a dar la palabra a Andrea. A todas las personas que se conectan, también les vamos a pedir que se suscriban al canal de YouTube o a Facebook, porque ahí van a tener actualizadamente las grabaciones de las sesiones anteriores, y en el canal de Facebook van a poder tener cuando aparezcan los temas de las próximas sesiones, porque estamos transmitiendo toda la semana. Así que, sin otro preámbulo, Andrea, mucho gusto. Te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Voy a subir la presentación. En principio quiero agradecerles a los 4 anfitriones. Es un placer para mí y un honor que me hayan invitado. Siempre que comparto cuestiones con estos colegas y amigos me da muchísimo placer realmente. Así que gracias. Bueno, voy a compartir mi presentación. Y vamos a estar empezando. Déjenme que corro estas cosas que me complican la vida acá. Bueno, la idea fue empezar a hablar sobre los niños. Como decía Danilo, yo trabajo en niños y adolescentes hace ya muchos años y en realidad desde hace un tiempo que venía preguntándome junto con otros colegas del área qué pasaba con los chicos en esta situación y cómo iban a responder frente a este aislamiento, que al principio parecía ser muy divertido para ellos porque en realidad estaban en casa con las computadoras, con los papás, cosa que tanto tiempo vivir con sus padres, tantos días, ni siquiera en época de vacaciones sucede, y esto al principio parecía que era una situación divertida. Sin embargo, después de 84 días al día de la fecha, que los chicos dejaron de ir a la escuela, dejaron de concurrir al club, a hacer deportes, a ir a los talleres, dejaron los tratamientos psicoterapéuticos un gran porcentaje, debido a que en nuestro país algunas coberturas médicas los pagan, siendo por telemedicina, pero otras se han negado, con lo cual generó que muchos niños que necesitan tratamiento estén fuera de sus espacios de tratamiento, perdieron el contacto con los familiares, que son un sostén muy importante para muchos chicos en nuestra ciudad. Estamos en una situación que es inédita, que es desconocida, y que los chicos se han metido dentro de cuestiones como las manualidades, las cuestiones en casa, pero que claramente eso es algo que a ellos en este momento ya hoy los aburrió y no saben qué hacer. Cuando yo pienso en un chico, en realidad no puedo dejar de pensar en la familia. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en las situaciones que se han modificado a lo largo de esta pandemia, tenemos varios focos para poner en énfasis. En la primera instancia, que fue antes de que se marque la cuarentena obligatoria, por lo menos en la Argentina, los chicos ya habían dejado de ir a la escuela. Unos días antes hubo un cierre escolar. Por lo tanto, la rutina se perdió, los chicos en principio se levantaban temprano y después dejaron de levantarse temprano, los colegios, algunos mandaron tareas excesivas sin darse cuenta que estas tareas iban a estar a cargo de que lo hicieran con los padres totalmente
inexpertos en su rol docente, que desconocen muchas veces las modalidades de aprendizaje de algunas cuestiones básicas. Yo, como ejemplo, siempre digo que la división dejó de ser lo que era cuando yo iba al colegio, que era una cuestión mecánica, y hoy hay que ir restando uno por uno los valores que uno quiere hasta llegar al valor final con unas largas cuentas, y esto parece que tiene que ver más con una modalidad de construcción que con una cuestión de automatizar eso, y eso los padres desconocen. Tenemos a los papás, muchos que ya han perdido su fuente de trabajo después de 3 meses, padres que tenemos en nuestro país y calculo que en toda Latinoamérica, mucho cuenta propista, mucha persona que se gana el peso día a día y que no tiene una empresa o una instancia que lo protege, los padres que se vieron imbuidos en trabajo a distancia cuando desconocían y cuando muchos ni siquiera tenían los elementos como para poder entrar al trabajo de distancia, las personas que ayudan en las casas que no pueden venir, la pérdida del espacio personal, de la mamá que se iba a caminar o el papá que iba un ratito al gimnasio o a jugar al fútbol con los amigos, esto se pierde. Y para mí es fundamental, que son estas dos cuestiones: una, la inestabilidad económica, que también ha traído restricciones a muchos niños, y el miedo a enfermarse o a la muerte. El miedo a enfermarse, que en principio fue puesto en los abuelos, y yo digo que fue un término bastante poco feliz este de hablar de abuelos, porque muchos niños tienen abuelos bastante jóvenes, porque no siempre los abuelos son de arriba de 65 años. Hay abuelos de 45 o 50 años en nuestra población, y el temor se expandió a estos individuos también. El miedo a que sus propios padres se mueran, y esta situación que cuando termine la pandemia seguramente todos vamos a tener alguna anécdota cercana de hablar de aquel que se murió sin poder despedirse porque no nos dejaron entrar. Entonces, estas cuestiones, por eso creo que tienen que ser vistas desde una perspectiva familiar y no individual. El aislamiento, como yo decía, dio pérdida de recursos económicos, aumentó las dificultades de convivencia, es muy difícil, algunas familias están en uno o dos ambientes y, como siempre digo, así tengan grandes casas y jardines, el estar todo el tiempo vinculándonos de la mañana a la noche genera inevitablemente rispideces entre los seres humanos. Esto aumenta los estresores y termina expresándose la patología que posiblemente esté silente en algunos individuos que la han empezado a expresar en este momento. Cuando nosotros hacemos un análisis de cuál es la situación emocional de los niños en el mundo, en realidad, en relación a la salud mental, a mí hablar de salud mental me cuesta un poquito, ¿no? Hablar de la situación emocional de los chicos. Más del 50% es resilientes, sanos, son estos niños que, terminada la pandemia, después de un mes, 2 meses, nos vamos a dar cuenta que volvieron a su rutina habitual sin casi o sin ningún daño a nivel emocional. Son los mismos que cuando los papás se separan, sufren un tiempo, pero al poco tiempo es como si nada hubiera sucedido, pero sin embargo tienen algunos hermanos que se quedan con algunas situaciones de mayor trauma emocional. Como les decía, más del 50% es resiliente, va a tener esta capacidad de recomponerse fácilmente, pero no así de ser envaselinado hacia las situaciones del estrés. O sea que dificultades del sueño, dificultades en el apetito, en la atención, todo eso van a suceder y van a estar dando vueltas frente a la situación de la pandemia. Tenemos un 20% de niños que tienen características subclínicas de los síntomas, que a veces han sido un poco temerosos, un poco aprensivos, pero que no han tenido grandes dificultades, y que la pandemia va a funcionar como un detonante para que la vulnerabilidad genética aparezca, y en este sentido van a ser luego aquellos niños que vamos a ver en los consultorios de psiquiatría por trastornos mentales. Hay otro 20% prácticamente que entraron a la cuarentena ya con diagnósticos y tratamientos, y lamentablemente lo que uno ve en este momento es que estos niños han aumentado las dificultades y cada vez tienen más trastornos de los que ya venían teniendo. Y un 10% que van a
y que presentan trastornos crónicos como trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, y que por falta de los tratamientos adecuados, por esto de que yo les decía, uno, porque los lugares donde asisten han cerrado, dos, porque algunas de las coberturas sociales o médicas no quieren cubrir la telemedicina o la telepsicología, otras por falta de adminículos. Hay muchos pacientes donde yo trabajo que tienen con suerte sus papás un celular con datos, y esto es la manera que tenemos para comunicarnos, sin tener en cuenta que poner a un chico con una condición del espectro autista sin lenguaje frente a una pantalla para hacer un trabajo de terapia cognitivo-conductual o estimulación cognitiva es por demás complejo. Entonces, este 10% es un 10% importante que lo que estamos viendo y lo que yo cada vez más veo y más escucho y más llega en mi práctica clínica es que me piden que aumente las medicaciones porque están desbordados. Hace un ratito yo hice un aumento de medicación con una chica con muchísimas dificultades conductuales y cognitivas hace 48 horas y la mamá me dice, ¿cuándo va a empezar a hacer efecto el fármaco? Porque se hizo caca y no la puedo bañar. Está enfurecida, pero no me deja que la bañe. Bueno, yo le decía, si me acerco me pega, le decía la vez pasada a una mamá, cuando me decía, bueno, y subamos la dosis a ver qué podemos hacer, que la medicación no siempre puede subsanar las faltas de los tratamientos adecuados y la falta de la salida, y que eventualmente yo estoy medicando, me decía ella, la pandemia, haciendo alusión de que si cuando terminara la pandemia o la cuarentena íbamos a poder bajar la medicación, lo cual obviamente sí, creo que va a ser la situación. Cuando Andrea, hablamos de... ¿Sí? Andrea, Sí, sí. claro, lo que pasa es que estás compartiendo una presentación que tiene una lámina estática. No sé si esa es la presentación o estás pasando. No, está pasando. Ya, A no, estás ver, compartiendo otra presentación. no, No iniciaste la presentación en la computadora, entonces no está pasando. a ver. Ah, perdónenme. A ver. ¿Ahora? No, No, es en el PowerPoint, ese Sí, que... sí, tienes pero que dejar de compartir la pantalla y después volver a compartirla. Ahora sí, ahora sí. ¿ahora sí? Sí, Sacaste la página inicial, por lo menos. sí. ¿Y a dónde me fui? Ahora A tienes que ver. compartir pantalla. Ahora cuando está abierta. Pero es lo Ujú. que hice. A ver, espera. Que Es probablemente lo que tenías hice. dos PowerPoint abiertos y compartiste el otro. Ah, eso puede ser. ¿Sabes Ujú. que sí? Puede ser. A ver. Ahora. Espera. Ah, perdón. No me... Yo hablaba como un loro. Igual estaba muy bien, ¿eh? Sí. A ver. ¿Ahora no tampoco? Ahí sí, ahora tenés que poner presentación acá en el... O sea, Espera, pero como... esta sí es otra presentación. Espera, entonces sí. Ah, estaba en otra presentación. Espera un momento. Viernes 16 de junio. Acá. Ahí está. Y ahora hay que poner en presentación. Ahí Sí, se fue. se fue. A ver. Ahí. 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 Bueno, les Ahora, paso rápido. Ahí ven unos nenes. sí, sí. Ok, bueno, esto se los cuento. El foco debía ser la familia. Igualmente después esto va a quedar, te lo paso en PDF en todo caso, Sergio, para que lo puedan subir. Hablaba acá de todas las diferentes situaciones, como la pérdida de escolaridad, los padres en casa, la inestabilidad económica y el miedo a enfermarse. Por eso decía el foco de la familia, el aislamiento, todos los estresores aumentan la expresión de la patología, las diferentes situaciones, que es cómo se divide la población infanto-juvenil, y en esta llegábamos a la curva. A ver, nosotros empezamos con una primer curva que tenía que ver con los muertos y con los respiradores, los ventiladores. La segunda curva que se habla que son los pacientes menos graves en la pandemia. Hay una tercer curva que se habla que son los pacientes que interrumpieron sus tratamientos
crónicas, que en el caso de infancia son los autistas, los trastornos de capacidad intelectual, los paralíticos cerebrales, todo, bueno, que no se llaman así, se llaman enfermedad crónica no evolutiva ahora, quiero ser exacta, y después la cuarta ola, que es la que empezó al inicio, porque si ustedes se fijan, inmediatamente después de la curva esta, que es la primera ola, ya empezó la situación emocional. Lo que pasa es que nadie se puso a pensar que esto era un problema. En la Argentina, lamentablemente, recién hace pocos días que se empezó a hablar de la salud mental como una situación de Estado, como dicen los políticos, lo pusieron en agenda. Y lo pusieron en agenda porque en realidad empezamos a decir, señores, la verdad que los chicos que estamos criándolos en este momento en una situación que es una situación de estrés crónico. Y nosotros sabemos que las situaciones de estrés crónico en cualquier aparato psíquico pueden dejar una huella y en algunos va a dejar huellas un poco más sostenidas en el tiempo. Hay muy pocos trabajos, al principio me preguntaba, hablaba con Danilo, con José, con Sergio, ¿por qué hay tan pocos, se habla tan poco de los niños? Porque la verdad que hay pocos trabajos también, y los psiquiatras infantos juveniles, habida cuenta que tenemos que pedir autorización y consentimiento informado a los padres para poder hacer encuestas, que es lo que hoy podríamos hacer, lamentablemente esto es un escollo a la hora de poder hacer encuestas, que es lo único que hay dando vueltas. Este es uno de Wuhan, que como ustedes saben es de donde salió en teoría la sopa de murciélago, y en este sentido los padres reportaron en una altísima proporción ansiedad, insomnio, síntomas compatibles con depresión y dolores físicos. Si avanzamos, en Beijing la Asociación de Psiquiatría China también mandó cuestionarios online a padres, fíjense, y los padres reportaron casi en un 70% que tenían dificultades para manejar la conducta de los hijos en cuarentena, que de las tareas que les enviaba la escuela solo el 58% entregó las tareas hechas. Yo me pregunto esto en Beijing, imagínense en nuestros países latinos, yo no sé cómo será en Chile, pero sí conozco muy bien a los niños argentinos, cuántos de los trabajos que mandan hechos a los docentes son hechos por los niños o son hechos por los papás, ¿no? Los chinos son más obedientes que los nuestros son bastante más oposicionistas, nuestros niños. 21% de los papás reportaron trastornos de ansiedad, y este es un trabajo que apareció en el Journal de Pediatría esta semana, donde habiendo hecho una mirada a través de los niños que estaban viviendo en esta etapa de COVID-19, lo que se plantea es que estaban más pegoteados, esto es la mayoría de los niños, y esto es lo que plantean todos los padres. ¿Y por qué me preocupa tanto esta cuestión del pegoteo de los niños hacia los padres? Porque esto, si nosotros no empezamos a trabajarlo desde ahora, vamos a tener severas dificultades para salir a la socialización nuevamente. Cuando a un chico nosotros le planteemos que vuelva a la escuela, algunos van a quedarse pegados o disparados en un núcleo de trastorno de ansiedad de separación que va a ser muy difícil de volver a la situación de la normalidad. Habida cuenta que van a pasar casi 160 días, o sea, casi entre 4 y 5 meses, si no 6, hasta que los chicos vuelvan a la escuela, lo cual esto es muy importante porque supera ampliamente el tiempo que están en vacaciones. Y por el otro lado, cuando están en vacaciones 3 meses, los papás no están todo el tiempo con ellos. O sea que si normalmente pensemos como papás, cuando estamos de vacaciones, nuestros hijos generan como cierta adherencia a nosotros y todos escuchamos que se van de vacaciones y los chicos se ponen más dependientes y con menos autonomía. Imagínense después de 6 meses de estar todos juntos en un mismo ambiente. Este estudio, que está recientemente publicado, habla que los miedos y el pegoteo en los familiares entre los 3 y 6 años es bastante importante, que en la etapa primaria y adolescente en realidad lo que más se vio fue la inatención y la demanda de información y la demanda excesiva, pero que sin lugar a dudas el pegoteo, la irritabilidad y la inatención son los síntomas más frecuentes en la infancia en esta pandemia. Teniendo en cuenta que nosotros sabemos que la inatención y la irritabilidad y el estar pegoteado, el estar dependiendo de los adultos, son síntomas que en el futuro pueden conformar un trastorno mental de tipo de trastorno de ansiedad. Otro estudio que recientemente apareció comparó los estudios de España y en Italia. En general todos habían notado dispersión, aburrimiento, irritabilidad, pero lo interesante de este estudio, queridos colegas, es que los españoles reportaron más síntomas de los italianos.
La verdad que esto llama la atención. Y entonces se pusieron a investigar un poquito más cómo venía la cuestión en estas dos poblaciones. Y en realidad pareciera, y esto se hizo al 31 de marzo, en marzo, abril, se hizo muy tempranamente, después siguió el aislamiento en ellos. Pareciera que en Italia la prohibición de salida de los chicos fue un poquito más laxa. Los papás podían salir con los chicos con algún tipo de situación y el confinamiento no era tan estricto para los chicos como lo ha sido en España. Algo así como hace un rato, medio bromeando, decíamos, los perros podían salir desde el primer momento y a los chicos no los pudimos sacar. Y en este sentido uno dice, ¿por qué no se puede pensar en que los chicos tienen necesidad de salir? Tal vez podemos discutir de qué manera, yo tengo serias discrepancias de qué manera, ¿no? Yo creo que sacarlos a dar una vuelta a la plaza no es la manera, pero seguramente es mucho mejor que tenerlos confinados dentro de un departamento o una casa desde hace 80 días. Los dos países, los dos grupos de padres decían que los chicos tenían respuesta, que no les fue indiferente. Y me parece importante esto porque hay mucha gente todavía que sigue diciendo que los chicos se han adaptado, que no tienen dificultades, que no ven las dificultades de los niños, y realmente me parece que es no poner el foco sobre la conducta y la emocionalidad de los chicos. Y que una de las cosas que más había invadido eran las discusiones frecuentes. Si tenemos en cuenta que la OMS dice que en realidad los chicos deberían tener por lo menos 60 minutos de actividad física diaria cuando están en la etapa de crecimiento y desarrollo, y que en general los chicos, según estadísticas, más de un 50% cumplen con esta premisa, en los momentos de la pandemia bajó a un 15%, y en detrimento aumentó muchísimo la presencia de la pantalla en la vida de los niños. Hoy ya nadie se nos ocurre decir no pantallas a un niño en este periodo. Pareciera que los que mejor reciben esto de la pandemia y el aislamiento por este artículo que salió también en estos días son los ADD. Me llamó muchísimo la atención. Esto se hizo al mes del lockdown, o sea que todavía habría que ver qué pasa. Uno, la verdad que escucha que los papás están de los ADD, pero obviamente esto es casuística personal, no los niveles de una investigación, que los chicos ADD también están disruptivos y molestos. Pero pareciera que en la población ADD que se evaluó en Francia, fue un estudio francés, dice que un tercio tuvo una mejoría, empeoraron su capacidad de convivencia, se pusieron más oposicionistas, seguramente los TDAH que ya tenían una comorbilidad con déficit, con trastorno oposicionista desafiante y que tuvieron muchos más exabruptos emocionales. Sin embargo, hay un 34% que no tuvo nada y hasta un 31% casi que les mejoró la convivencia y la conducta el aislamiento, por lo menos en el primer mes. Esto se interpreta desde este estudio, y yo creo que en parte tiene que ver que gran parte de la molestia o de la exacerbación de los síntomas del TDAH es el encorsetado del colegio. En el momento que salen de esa situación, pareciera que por lo menos un tercio de los TDAH estaban al mes de aislamiento mejor que antes. Acá hay un tema que no quiero dejar pasar porque me parece fundamental, que es lo de los docentes. Los docentes que por un lado sabemos que les cambiamos de un día para el otro las reglas del juego, docentes que no sabían utilizar un PowerPoint, que entendieron que hacer teleeducación era sentarse delante de la cámara y dar clase como si estuvieran en el aula, docentes que no supieron incluir una dosis de carisma a las clases, pero que sin embargo sienten ellos que el nivel de estrés que les generó el COVID es excesivo, a tal punto que hay organizaciones de docentes en otros países, no sé qué pasará en el nuestro, que están diciendo que no quieren volver a clase porque ellos están sumamente estresados y porque realmente tienen miedo, y de esta manera se supone que la cantidad de docentes disponibles para el regreso a clases va a ser menor. Los docentes plantean con cierto criterio que los papás ya no diferencian el horario escolar de la noche, que reciben mails y llamados de WhatsApp a cualquier hora. Los médicos damos cuenta de eso también, no existe el sábado y el domingo
y el domingo 10 de la noche pueden llamarme para pedir una receta, lo cual en otro momento hubiera sido impensado, pero los padres están como mezclados y los profesionales que asistimos a sus hijos también. Y termino yo respondiendo posiblemente a las 10 de la noche de un domingo, que al día siguiente le voy a mandar la receta. Los mismos docentes que dan clase a nuestros niños son los mismos que están pendientes del Zoom de sus propios hijos. Sumado a esto, que muchos chicos, en muchas casas hay una sola computadora, como decía, para que trabajen los dos padres o uno de los padres y tengan clases de Zoom 2 o 3 hermanos. Con suerte una computadora, en algunos lugares hay un celular, nosotros tenemos poblaciones muy pobres, donde aparte los datos son controlados, donde cuando compran con una tarjeta de prepago el celular para usar datos en la Argentina, se termina en algún momento y ya no lo pueden usar más, salvo que alguien les preste datos. Cosa que se ha dado entre los chicos de muchas escuelas que les sobraban datos y se los prestaron a algún compañero. Esta es una encuesta que hizo UNICEF en la Argentina, la traigo porque me parece que son datos nacionales. Ahora, muy rápidamente les voy a contar dos trabajos que hay dando vueltas en nuestro medio sobre infancia. Esta es la encuesta que ellos hicieron para evaluar el impacto del COVID en la vida cotidiana. Esta la hicieron con adolescentes. Fíjense que un altísimo, solo un 13% se sentía indiferente, y esto se hizo al mes también del lockdown. Sin embargo, 22% asustados, 15% angustiados, 6.3% deprimido. Esto es interesante que lo sigamos en el tiempo, porque posiblemente con estas cuestiones vamos a entender un poquito más de qué estamos hablando. Quiero correr esto. Los ingresos laborales de los hogares, esto está en red, así que si quieren lo pueden bajar. Los ingresos laborales se vieron reducidos en alta porcentaje de familias. Hay familias que han tenido que disminuir la compra de alimentos, dejar de comprar alimentos esenciales, que han pedido ayudas gubernamentales para poder subsistir, y en realidad muchos de los familiares, por esto que les decía que las familias se manejan ya sea por cuenta propia de algún oficio, como la plomería, el pintor, el electricista, el repartidor del supermercado, la venta ambulante, los cartoneros en nuestro país, que viven de lo que recogen en la calle, de lo que descartan otros. Bueno, todas estas cuestiones hicieron que haya bajado el ingreso de toda la población. En algunos rangos se hace difícil, pero podemos seguir sosteniendo algunas cuestiones. Hay gente que lamentablemente no puede seguir sosteniendo la vida como venía siendo. Y este es un último estudio que ayer salió publicado. El grupo Nodos, no es Grupón, Grupón es otra cosa. Grupo Nodos de Río Cuarto es un grupo de psicoterapia cognitiva conductual, y ellos también hicieron encuestas en niños entre los 10 y los 18 años, y lo que planteaban, fíjense, irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, sentirse triste muchas veces. Es una encuesta que se hizo en niños entre 10 a 18 años de diferentes grupos distribuidos en diferentes niveles escolares. Sexto año, que vendría a ser la finalización de la secundaria, estos chicos están muy abatidos porque todo lo que es el ritual de despedida del secundario este año no existe el buzo de egresados, no existe los bailes de despedida, ni siquiera va a existir seguramente el viaje tan añorado de los estudiantes al descontrol de fin de la secundaria. En síntesis, el pico de viral yo creo que debe ser tenido en cuenta, pero tenemos que pensar que el estado mental de nuestra población se está deteriorando, la interacción familiar está sufriendo, el estado mental de los niños, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores está francamente comprometido. Hay mucha gente que ha perdido o perderá coberturas de salud porque no van a poder seguir sosteniéndolo, y esto va a hacer que aumente la presentación de patología, que se aumenten, y que no quise entrar en lo que son los duelos no elaborados por la pérdida de algún familiar sin despedirse, y una situación que más que de salud mental es social, la brecha educativa se va a ampliar muchísimo, e incluso en grupos homogéneos de un mismo curso. En síntesis, lo que yo quería decir es que pensemos soluciones, pero desde ahora, porque
los chicos de esta generación van a ser nuestros futuros líderes y, como yo digo a veces en broma, van a ser los que van a decidir cuál va a ser la pensión o jubilación que nos toque a nosotros cuando tengamos que depender del Estado. Muchas gracias. Dejo de compartir. Así es. Muchas gracias, Andrea. Vamos a esperar aquí a José. ¿Cómo va el señor que iba a arreglar el internet? Acá está dando vueltas, así que si escuchan algún ruido Ese es que señor. está trabajando. Bueno, podemos Como discutir. tener- Danilo, ¿quieres partir tú? ¿Cómo? No, sí, tengo duda, Andrea, respecto a un tema que estábamos hablando con José anteriormente, del impacto en los niños. Porque en los niños se dan las particularidades de que los 6, los 7 años, los 9, los 10, los 13, los 15 son etapas distintas y son etapas que pasan relativamente rápido, pero donde ocurren cosas que son muy importantes y que efectivamente no hay vuelta atrás. Entonces, ¿hay algún grupo que creas tú que es en ese sentido más frágil de pasar, no sé, 1 año o 2 años de su vida en una situación de pandemia, con cuarentenas que van, vienen, con el temor al contagio, con la incertidumbre, con las consecuencias del tema económico que está acuciando en este momento? ¿Hay alguna población que tú creas que pueda ser de particular mayor cuidado? Sí, yo creo que en principio los adolescentes, de los cuales hablamos poco, yo creo que es una población a la que hay que empezar a darle muchísima atención, porque como ellos comparten poco con la familia, porque por su propia situación cronológica se la pasan metidos en los cuartos, estos chicos ya han cambiado el patrón de sueño y vigilia. En general se duermen 4 o 5 de la mañana y duermen hasta las 2, 3 de la tarde, con lo cual, en este sentido, lamentablemente los puntos de contacto y se despiertan, comen a deshoras sin la familia y vuelven a encerrarse. Están transitando la pandemia en soledad, están transitándola en silencio y lamentablemente para ellos el contacto social, no lamentablemente, es parte de lo evolutivo, es fundamental y fundante. Muchos grupos piensan, y más en la Argentina, que después de esto va a haber una deserción escolar de la secundaria importantísima. El rector, creo, del Nacional Buenos Aires decía el otro día que va a ser muy difícil volver a estos chicos a clase porque realmente van a haber entrado en un circuito de funcionamiento que va a ser dificilísimo escolarizarlos en una rutina nuevamente. O sea que desde el punto de vista de la pérdida de este grupo, para mí es importantísimo. Podemos decir que después al ratito vienen los de primer nivel de la primaria, primero, segundo grado, que están haciendo sus aprendizajes básicos para toda la escuela. Nosotros sabemos que una de las grandes dificultades que se presentan por un mal aprendizaje del proceso de alfabetización puede ser la explosión de la dislexia o de la discalculia, y eso también va a generar un aumento de la prevalencia de atención en aquellos casos que se puede hacer. O sea, hay cuestiones que el cerebro está apto para recibirlo en un determinado momento, y que si vos pasás por alto, después hay que desaprender cuestiones que se aprendieron mal. Entonces yo creo que esos son los grupos más vulnerables para mi gusto. Tal vez los más protegidos sean los chicos que ya pasaron su etapa de alfabetización y que estamos en los primeros años y en cuarto, quinto, sexto. Creo que el de sexto, el otro día me decían en una reunión en el ministerio, bueno, están preocupados, séptimo, porque no van a tener viaje de egresado. Yo digo, bueno, pero mira, el viaje de egresado a los 12 años es un ritual, es verdad, pero es un ritual que se puede subsanar de alguna manera. El de quinto año, te diría también, a mí me preocupa mucho más que pierdan la motivación los adolescentes para volver. Y nosotros sabemos que un adolescente que no quiere estudiar, no lo levantás así, te pares sobre él todas las mañanas. A mí me preocupa mucho eso, y la verdad que no somos países que nos podamos dar el lujo de más deserción escolar. La verdad que no somos países que estemos en condiciones de que nuestros adolescentes no cursen porque entran en una situación social que
es muy dañina y es muy peligrosa para el futuro. Yo quería hacer un comentario y una pregunta. Justamente aprovechando el chiste este de que acaba de llegar el técnico de Internet, la verdad que hace ya nosotros 15 días que nos quedamos sin Internet, en realidad el Internet que usan los chicos, y mejoraron un montón. Es decir, están durmiendo mejor, están menos irritables, están con propuestas, empezaron a leer, están más organizados en su sueño. Digo esto porque es una droga para todos, digamos, y nada, ahora vamos a tener que imponer el límite de nuevo. O sea, fue muy fácil, se cortó y se acabó. Y ahora viene la tarea muscular de cortarles el internet, sobre todo a la noche, ¿no? Que es cuando a uno más le cuesta cortárselos, es decir, y me parece, a nosotros nos quedó muy claro que eso había sido tóxico. Y lo siguiente es, vos dijiste que no estabas muy de acuerdo con la forma en que estaban administrando el aislamiento social para los chicos y que me gustaría saber por qué y cuáles serían otras propuestas. Okay. Voy por lo primero. Nosotros hasta la época de la pandemia y la Academia de Pediatría Americana sostenía tiempos muy pautados para lo que era el Internet y la conexión a pantallas para los chicos. Hoy se hizo un piedra libre, ¿viste? Vale lo que sea, porque es el contacto con los chicos, es el Fortnite, es la posibilidad de hacerse amigos, de estar con otros. Lo que pasa que se malinterpretó, y lo malinterpretamos todos, como que, bueno, como es con lo único que se puede conectar y hasta cualquier hora. Y la vez pasada yo decía, mira, si cuando estamos en época normal, los chicos después de las 9 de la noche tienen que estar en casa, pues se terminó el horario de estar en la casa de un amigo jugando, o a las 8, bueno, el Fortnite termina a esa hora. Lo que pasa es que es muy difícil cuando el internet está libre y cuando aparte nosotros como adultos nos vamos a dormir. Si bien tal vez corrimos nuestros horarios, cada vez uno se va a dormir un poquito más tarde, pero llega un momento que caemos planchados y que los pibes siguen, porque aparte no tienen la obligación de levantarse, con lo cual tienen mucha energía. Yo creo que de seguir esto hay que poner atención en los tiempos de conexión para, una cosa es para ir a la escuela, para hacer el Zoom, para hacer los trabajos prácticos, y otra cosa es cuánto tiempo de Fortnite por día, cuánto tiempo de Play, cuánto tiempo de, no sé, de Roblox, todos estos juegos que hacen en conexión con los chicos, pero que no necesariamente, porque quedan tremendamente hiperactivos después de esto, quedan excitadísimos. ¿Esto vos lo notaste cuando se te determinó? Seguramente tus hijos juegan estos juegos en red o a cosas así. Quedan con un nivel de reactividad que es química, no puede ser otra cosa el nivel de reactividad con el que quedan, ¿no? Entonces, me parece que eso vamos a tener que ponerlo como cuando empecemos a pensar en serio, que hay que empezar en la vuelta desde ahora. Cuando yo aprendí terapia sistémica me enseñaron que uno plantea el cierre del tratamiento desde la primera sesión, para que sea realmente una terapia breve. Yo creo que esta pandemia, si bien no tenemos fecha de cierre, tenemos que empezar a pensar la vuelta desde el momento que se impuso, porque si nosotros pensamos que es para siempre, vamos a permitir estas cosas como padres y como profesionales, porque los profesionales también dicen, bueno, dejarlo un ratito más, porque ¿qué va a hacer? Y puede hacer un montón de cosas. Puede desde usar la tecnología para jugar chicos más chicos a la batalla naval con un amigo que está en la otra casa, para jugar a la generala con un amigo. No necesariamente hay que jugar al Minecraft, que le deja los pelos de punta. O sea, podés usarlo como se hace con los abuelos. ¿Mm? Entonces me parece que este es un tema, tratando de responder. Y lo siguiente, yo creo que salir a dar la vuelta a la plaza es bueno, pero que los chicos, y vuelta a esto, cuando vuelvan de la pandemia, van a tener que encontrarse en los colegios y en los recreos con pares manteniendo distancia social, porque si no nos va a pasar como el lunes cuando salieron a correr todos por Palermo, que se olvidaron de la distancia social y pusieron en peligro en la cabeza de los que nos permiten la salida, que me parece que no es lo que va a aumentar el contagio, seguramente, pero como imagen le quedó a mucha gente que eso iba a aumentar el contagio. Si vos no les explicás desde ahora y no los ponés en situaciones lúdicas,
con chicos, manteniendo el distanciamiento social, mostrándole cuál es la manera que ellos van a tener que relacionarse. Cuando abras la escuela, lo primero que va a hacer un chico cuando encuentra a su mejor amigo va a ir a abrazarlo. Yo estoy segura, porque a nosotros, Sergio, cuando nos encontramos, yo el otro día circunstancialmente me encontré con un amigo en común, con Fabián, en una situación laboral, me daba ganas de abrazarlo, porque hacía 2 meses que no lo veía. Y tuve que hacer esfuerzo, porque fui a ver a mi viejo hoy, y lo miro desde lejos con el barbijo, y tengo que sostenerme para no darle un abrazo. Y yo soy adulta. ¿Te imaginas un pibe de 7 años, ni que hablar los de menos de 6 que van a ir sin barbijo aparentemente, de 7 años, que le digas, nene, en el recreo, distanciamiento social. Vamos a tener que pensar qué cosas. Si nosotros desde ahora los convocamos, en vez de dar vueltas, en las plazas, con un determinado control de entrada, no que entren en banda, bueno, con un determinado de, ¿viste? Como en las, no sé, como en los cines que te dicen hasta acá entraste, cuando vamos a APSA hay un número de gente que puede entrar y después ya no podés entrar más. Bueno, y que entran 1 hora y salen. Y les mostramos con profes de educación física o de recreación que vamos a jugar, qué cosas se pueden hacer en un espacio limitado, cómo armamos juegos para mantener, los hacemos practicar en cuerpo presente. Porque la teoría, cuando salieron los runners, se nos fue a miércoles. Salieron todos en manada, parecía la salida de un recital realmente. Entonces vos decís, yo no estoy segura, no sé epidemiología, no sé infecto, no me acuerdo de nada, voy a ser totalmente honesta. Pero estoy segura que posiblemente eso no va a aumentar el contagio en Capital Federal. Pero en la cabeza de la gente esto fue tremendo. Y entonces empieza, en nuestro país, que es muy fácil, los pro salida de los contra salida. Entonces, no, a ver, no caigamos en la grieta, ¿viste? Entonces decís, no, flaco, acá hay ciencia. Acá tenemos que ver cómo otros países volvieron. Y una ampliación de esta pregunta. ¿Se ha hecho desde algún organismo así gubernamental, que puede ser incluso transnacional, tipo UNICEF, algún video educativo sobre coronavirus y aislamiento social para chicos menores de 10, 12 años? Es decir, no. No hay comunicación. Esto es una de las cosas. A mí, hace unas semanas me llamaron del gobierno de la ciudad para que los asesore. Y después fue esto que fui a hablar con el presidente. Y lo que sí quedó en claro, y que yo planteaba fuertemente, es, muchachos, acá hay que trabajar la comunicación. Nadie pensó en la comunicación de los chicos. Nadie pensó en las maneras comunicativas para los chicos. Tenemos que ponernos a pensar de qué manera vamos a hacer que los chicos entiendan, primero, que no son armas biológicas, porque esto lo que generó en un grupo de chicos es que sacan el pie afuera y se quieren bañar en alcohol. O sea, tenés el grupo que está totalmente frisado dentro de la casa y que llega la madre y no quiere ni saludarla, ¿viste? De lejos. Y que lavan los limones con lavandina. Entonces decís, paremos, porque la verdad que el espectro TOC que se abrió en algunos es bastante interesante. Es interesante, por lo menos. Entonces, tenés el pibe que no sale, que si sale, sale agarrado de la mano de la madre, mirando alrededor, porque son todos posibles enemigos. ¿Viste? Oye, Andrea, y hay un grupo también que es el grupo conspirativo. Apareció una encuesta acá a propósito de qué grupos no creían que efectivamente esto de la pandemia era cierto, y efectivamente los grupos más jóvenes, hay un grupo, probablemente no es algo tan masivo, pero yo lo he escuchado a mis pacientes y efectivamente son los pacientes más jóvenes que creen que este es un puro cuento, digamos, que es una manera de control social o que, no sé, las teorías de conspirativas. Yo creo que también efectivamente eso nos ayuda mucho a aceptar esta situación. A ver, los más jóvenes, creo que la omnipotencia del adolescente cree que todo está atravesado por la ideología y la política. También hay mucha gente que piensa que esto es una guerra entre China y Estados Unidos y se lo hicieron a propósito para... O sea, teorías conspirativas hay mucho, pero el adolescente yo creo que esto lo atraviesa su propia omnipotencia, de que nada, y que encima aparte no es un grupo de riesgo tan importante, con lo cual se sienten como protegidos y pueden pensar estas cosas. Posiblemente gente de nuestra edad, con ciertos
cuestiones, si bien no somos más 60 ninguno de nosotros, pero que con ciertas cuestiones de que la hipertensión, yo lo escuchaba a José el otro día, y la hipertensión, y si tengo diabetes o no, bueno, esto te da un poquito y me voy a cuidar también. Creo que pero eso tiene mucho que ver con la omnipotencia adolescente. Pero, Andrea, Tampoco perdón. se van a agarrar SIDA, dicen, tampoco se van a hacer adictos si fuman porros toda la semana, ¿viste? Son inmortales ellos. José, tienes que dar el audio. Estás sin audio. Perdón, sí. No, yo voy a reconocer algo acá. Voy a reconocer que estoy un poco complicado, porque, Andrea, a lo mejor has escuchado algo en programas previos de una postura que hemos tenido y que en la cual hay bastante consenso entre nosotros tres, que tiene que ver con el alarmismo o estos presagios ominosos de que vienen tiempos muy malos para la salud mental, o que ya estaríamos viviendo tiempos muy de una suerte de crisis en la salud mental de la población, producto de la pandemia. Y nosotros hemos tenido una postura más bien crítica, cautelosa, crítica de las alarmas, o crítica porque ha habido gente, ¿no? Ayer comentábamos en una edición especial justamente de este programa, comentábamos que hay autoridades conocidas mundialmente que han dicho vamos a tener un 50% de más suicidios, por ejemplo, ¿no? Y cosas que son De hecho, aterradoras por una disminuyeron los parte. suicidios. ¿Cómo? Estadísticamente Bueno, disminuyeron. bueno, a lo que voy es que hay un sentido común que todos tenemos, y como psiquiatras o psicólogos, por cierto, mayor, de que todas las características de esta pandemia y todo el impacto sobre la emoción de todos los seres humanos que somos sujetos de ella va a ser significativo y va a producir una serie de cambios. Y sin embargo estarán quienes piensan, y ahí nos hemos puesto nosotros un poco, creyendo de que las capacidades adaptativas de la gente van a ponerse de manifiesto y probablemente la inmensa mayoría de la población expuesta no desarrolle patología que antes no tenía. Y ni siquiera tendríamos certeza, y lo hemos señalado muchas veces, que aquellos que tienen patología psiquiátrica y que son nuestros pacientes en la actualidad, vayan a presentar una exacerbación o una descompensación producto de la pandemia. Sencillamente hemos dicho, no lo sabemos, no lo alarmemos, no incendiemos la pradera porque no nos consta. Y las evidencias hasta ahora son escasas. La capacidad que tenemos de comparar el proceso actual con historias previas es bajísima. Nada se parece a esta cosa, claro, de riesgo y de aislamiento cósmico, planetario, con todos los elementos del miedo a morir asfixiado, etc. Entonces, te voy a preguntar de una manera bien, discúlpame que lo haga así, pero es como para poner de manifiesto esta cosa que ha sido un tema para nosotros como comunicadores en salud mental. ¿Existe alguna posibilidad, crees tú, Andrea, de que la pandemia, con todo lo que ha traído, el aislamiento con todo lo que ha traído, no provoque un impacto psicopatológico? Ojo, que no es lo mismo que decir no es lo que va a mismo haber... que es una... No. Por cierto, ¿no? O sea, que los niños que tienen ansiedad social van a tener que volver a vivir procesos de angustia, de separación, a lo mejor tremendo, que la readaptación, todo eso va a ocurrir. Pero yo te pregunto directamente, ¿tú crees que existe la posibilidad de que no tengamos aumentos de prevalencia de patología en nuestros niños y adolescentes como consecuencia de la pandemia? Yo, te soy honesta, viendo Sí. cómo es el devenir de la población, que uno atiende y con colegas, y estuve hace 15 días en contacto con colegas psiquiatras infantiles en una liga de México para abajo, con todos psiquiatras infantiles, lo que uno ve es que aumentó la prevalencia de consultas por dificultades, que ahí es lo que yo digo, es por dificultades per se, o por, como yo te digo, porque el foco para mí es la familia, que la familia está también menos continente, que están más tiempo todos juntos, y que se ponen a mirar cosas que antes por ahí no se veían, y que entonces, como buen circuito de interacción, las cuestiones lo que hacen es que el pibe aumente la expresividad de su situación para seguir convocando la atención de la familia. Ahora, yo te soy honesta, en niños y adolescentes,
yo no quiero ser alarmista, lo que quiero es que pongamos el foco. Entre ser alarmista y obviar la situación, José, que es lo que pasa por lo menos en la Argentina nadie miró a los chicos y a los adolescentes, miraron a los viejos y hasta ahí, porque lo que le dijeron es enciérrense, no sabemos qué les pasa, ¿sí? Podemos saber lo que le pasa yo a mis padres, cada uno de nosotros a nuestros padres y a los amigos de nuestros padres, pero nadie fue a ver si están más deprimidos o menos deprimidos. Nadie lo fue a ver. Población en riesgo, como dijo En Sergio el otro día. riesgo, sí. Pero en riesgo de muchas cosas. Sí, sin duda. Mira, Entonces, yo digo, yo perdona, prefiero... perdona Andrea, solo para decirte, nosotros cuando hemos planteado que no nos parece legítimo alarmar al voleo, alarmar a la bandada, estamos diciendo. O sea, no podemos hablar porque no nos consta todavía de una gran crisis de la salud mental o el tsunami de la salud mental. Pero también hemos señalado que probablemente en poblaciones, claro, pero también hemos creído que habrá poblaciones especiales que lo más probable es que presenten aumento de prevalencia o agravamiento de cuadros previos, y ahí en población especial, y por eso queríamos que tú vinieras hoy, porque pensamos que niños y adolescentes es una de esas poblaciones de particular riesgo, ¿no? Vos tenés que las patologías en general, los trastornos psiquiátricos, no los disturbios emocionales, porque yo coincido con vos, hay que hacer una gran diferenciación de lo que es la reacción emocional, que los más resilientes la van, que yo decía, más del 50% de la población infantil está en esa situación. No va a tener una dificultad y se va a adaptar, que es como decía por ahí, como el slide no había pasado, pero hay más de un 50% de la población, y esto se coincide en todos lados, estos van a pasarla como pasan cuando cuando los padres se divorcian, y algunos la pasan sin pena ni gloria. Pero hay un porcentaje no iba a expresar la patología, por lo menos en la infancia. Vos sabés que algunas patologías las ven recién ustedes, la expresión. Y nosotros vemos algunos indicios, pero no vemos el trastorno psiquiátrico vero. Las depresiones, muchas veces, nosotros vemos en la infancia algunas cuestiones chiquitas. Los bipolares, que muchas veces hablamos con Sergio, yo veo algunas cosas, pero el bipolar verdadero no es el que está todo el tiempo. Por ahí en mi consultorio un poquito más porque me dedico a eso, pero no es el que circula por todos los consultorios todo el tiempo. Pero me parece que el estresor que significa este aislamiento va a hacer que se adelanten vulnerabilidades que antes no va a aparecer un autista, porque el autista ya está jugado. Nadie se va a transformar en discapacitado, por eso ya está jugado. Ahora, si un pibe tiene la vulnerabilidad, esto me parece que, no me parece a mí, esto lo dicen todas las investigaciones del funcionamiento de las pandemias con los estresores, porque esta es una pandemia única para nosotros, pero hubo otras pandemias que mostraron que hubo un aumento de prevalencia y que la población no mirada fueron los niños, porque hay como cierta teoría, y lo había antes de que yo llegara hace muchos años, que los chicos no se deprimen porque son chicos, ¿cómo se van a deprimir? Los chicos no sufren y se recuperan rápidamente. Nos mudamos de país y el chico es el primero que se va a adaptar, ¿entendés? Hay como idea de que son de goma los pibes, y algunos no son de goma, son un poquito más frágiles. Entonces me parece que a esto le tenemos que mirar desde ahora. Tú entonces compartes lo que dice la directora ejecutiva de la UNICEF, ¿no? Mientras más largo el aislamiento, más restrictivas sean las medidas, más profundas serán entonces los efectos sobre el aprendizaje, sobre la conducta y sobre el desarrollo social y emocional de los niños. Sí. Lo cual es seguro, ¿no? Pero suena muy razonable, lo cual todavía no habla de psicopatología. No, porque para eso tiene que tener la vulnerabilidad, José. Sí. ¿Entendés? Entonces, desde mi comentario. perspectiva. Escuchando todo esto y más allá de la polémica, un poco más, un poco menos, lo que me parece insólito de todo lo que estás contando, Andrea, es ¿cómo puede ser que no haya un video de 10 minutos, 5 minutos, desde el gobierno, incluso desde la Organización Mundial de Salud, que le explique a chicos, hecho por pedagogos, qué es el coronavirus, qué es un virus, por qué el aislamiento social, y esté bien contado, relatado, de manera que los chicos puedan tener un relato homogéneo de esto, porque es importantísimo que estas cosas entren en una narrativa no traumática, adecuada, que permita, como decías vos,
salir de esto caminando hacia adelante, ni de costado ni para atrás. Digo, debe costar hacer un video de esas características si uno se lo pide a una agencia, la mitad que un respirador. Es decir, ¿cómo puede ser que no? Es decir, Patricia nos dice que hay material de UNICEF no en video. Bueno, hoy día tiene que ser en pantalla, ¿no? no, tiene que ser en video y lo tienen que pasar en cadena Los chicos en nacional cadena. y todos los chicos. Eso es lo que yo te soy honesta, cuando fui con el presidente, le dije, mira, para mí la comunicación es pésima en este sentido. Discúlpeme. Él me dijo, bueno, háganlo desde el gobierno de la ciudad y yo lo tomo eso. A mí me consultaron y estuve con gente de medios creativos, ¿viste? Pues a mí se me ocurren algunas ideas, pero a veces tampoco son políticamente correctas, pues yo no sé hacer algunas cosas. Pero bueno, estaban en eso. Lo que pasa es que acá yo pensaba hoy, ¿no? Bueno, sí, estaba en eso, pero ahora vino todo esto de vuelta, si volvemos para atrás o no, y me van a dejar de dar bola en eso. Yo digo, la comunicación circuló antes del lockdown, circuló unas fotocopias de la Asociación Colombiana de algo sobre dibujitos del coronavirus para que los chicos completen, viste, como libritos, pero era para chicos hasta 6 años, 7 años. Vos tenés una masa enorme que se la pasa conectado a YouTube, que no mira jamás tampoco televisión, que en realidad tenés que llegar, esto es lo que yo les decía, tenemos que llegar con los youtubers, con los pibes que ellos siguen. Nuestro comunicador tiene que ser para el adolescente un youtuber, porque al periodista no le van a dar ni bola. O sea, hay que saber llegar, y para eso me parece que hay que poner un tiempo, un poco la cabeza en eso. No creo que está lleno de creativos que pueden hacerlo, la verdad. Esto de UNICEF, hay cosas que aparte UNICEF tiene una llegada también limitada, me parece. Acá dicen que hay algunos de UNICEF en español, gráfico, sí. acá. Sí, Sí, bueno, nada, pero de UNICEF nuevo. no lo reparte con el diario. O sea, No, está bien. Pero acá. No, está bien. Acá la masividad de la llegada tenemos que buscar. Sí, claro, no, pero lo acabo de entrar. No, yo digo algo, a ver. Algo Todos pensado tenemos. por el gobierno. Es súper importante tener, para una estructura de sociedad, tener alguna información que compartamos y en la que creamos todos juntos. San Martín cruzó los Andes, Doma 2 o 4, es decir, todas estas cosas son constitutivas de. Entonces, pedir un esfuerzo social que incluye niños sin brindarles la información de por qué lo están haciendo, aparte de poco inteligente, es hasta falto de ética, digamos, porque... Creo que les pidieron algo y tampoco le explicaron a los padres cómo explicarles, porque los papás, hay chicos que le dicen a los papás, yo no te creo más, todas las semanas me decís que ya voy a volver al colegio no va a volver nunca más. Lo decía el hijo de una conocida. Yo no te creo. Un pibe de 11 años brillante. Le decía a su mamá, no te creo más. Esto no vuelve más. Entonces, en la cabeza de un chico, si algo no es tangible a veces, no existe. Entonces, yo lo que decía ayer, no sé en dónde, pongan una fecha, 10 de diciembre van a estar en la escuela. Pónganle un futuro a esto, un corte, porque si no, la incertidumbre es espantosa. La incertidumbre para un chico es espantosa y para el padre también. Yo coincido con vos. Si hay algo que a mí me preocupa y que lo planteé cada vez que estuve con alguien que tiene algún tipo de capacidad de decisiones, trabajen en la comunicación. Yo voy, no tengo, bueno, de así fui a reuniones, todo, yo les presto mi tiempo, no tengo problema. Trabajemos en comunicación. No sé, viste, le decía, no sé, el barbijo, hay que hacer algo. Oye, Andrea, acá José, a propósito cambiando un poquito de tema, digamos, a propósito de cuáles son las ideas que tiene uno respecto a cómo se va a comportar la psicopatología y qué es lo que de verdad ocurre. José, en las primeras sesiones, cuando estamos conversando, adelantó de que la pandemia le había venido muy bien por su déficit atencional, ¿verdad? De que efectivamente había normalizado muchas cosas que habían sido útiles, ¿verdad? Y lo que tú muestras va en esa misma dirección, digamos, de que niños con déficit atencional pareciera ser que se comportan mejor y que pareciera ser que tienen algunos ajustes que son favorables en esta situación y que efectivamente el colegio o la estructura, sea cual sea, digamos, hace cosas positivas. O sea, perdón, negativas, digamos, en el hogar. Y lo otro a propósito, decían por ahí, además tienen menos bullying. Yo estaba pensando, sí, tienen menos bullying del diferente, del presencial. Pero ahora el bullying va por otra vía también, así, no es necesario ir a clase para que te hagan bullying.
Déjame solamente, pacientitos que han sido boleados ya. déjame agregar algo ahí nomás. Yo pensaba en un momento decirte, Andrea, a lo mejor no es el colegio, no es la ausencia de un colegio coercitivo que le provoca a los ADD, a los niños ADD mucho problema. Porque yo te iba a decir, existe la posibilidad de que la razón por la que 1/3 de los niños con déficit atencional se siente mejor en aislamiento, debe ser bien parecida por la cual los adultos que tenemos déficit atencional, la pandemia nos vino, no la pandemia, el aislamiento nos vino sorpresivamente y teníamos que decirlo calladitos y con pudor, sabes que yo estoy muy bien, me bajó incluso una suerte de angustia vital que ni siquiera sabía que yo tenía, pero con la que parece que vivo todo el tiempo, y esto de tener todo junto, de que no se me va a desparramar nada, de que no voy a estar tironeado para ningún lado, y de que de repente, fíjate que los domingos ya dejaron de tener esa angustiecilla que hay de que viene el lunes con las... Bah, yo creo que tiene que ver con el déficit atencional genuino y puro, digamos, no tanto los oposicionistas o hiperactivos más graves, sino que en el déficit atencional genuino, puro, yo creo que esto de no tener que salir a la jungla a funcionar... Bueno, tenés que programar tiempos, los tiempos están... Totalmente. Un impacto en bienestar inmediato, muy impresionante. Sí. Vos sabés que cuando yo leí esa investigación, primero me sorprendió, después dije, pero tiene lógica. Estos chicos mejoran en las vacaciones también. Sergio, Una y pregunta. ya estamos como en el tiempo. Sí, pero última pregunta. Andrea, como vos sos de otro rubro, digamos, sos psiquiatra, pero de otro rubro. Ayer José decía el chiste que todo, yo no sabía que de ellos era igual, de cuando uno le decía al jefe de cátedra en la facultad que iba a hacer psiquiatría, decía que lástima, usted iba a ser buen médico. Buen médico. Bueno, cuando decís psiquiatría infantil, le decís al psiquiatra que lástima, ibas a ser buen psiquiatra. Bueno, nada, pero saliendo del chiste, yo estoy, y estamos con José también, muy críticos del triste papel que ha tenido nuestra sociedad, que es la Internacional de Trastornos Bipolares, en torno a la pandemia. Nada, un vacío total. Nada, preocupados por el Congreso, nada. Sí. ¿Qué pasó con los organismos de psiquiatras infantiles, digamos? Chusmeanos un poco. Mira, la Asociación de Psiquiatría Infantil Argentina se puso muy activa por ejemplo, en todo lo que son reuniones por Zoom, 1 o 2 veces por semana, convocando a gente. La verdad que hicieron, pero aparte resurgió la asociación, que soy honesta. Yo, que en algún momento decía, cambió, porque cambió mucho la ideología y demás, no sé si, y la verdad que están haciendo lo que me parece que hay que hacer, convocan a la discusión y demás. La internacional está también en que el Congreso, la reunión del Congreso, ¿no? Y FLAPIA, que es la Federación Latinoamericana de Psiquiatría Infantil, que es el APAL de los chiquititos, ¿viste? Somos los apalitos, se puso súper activa también, tenemos reuniones quincenales. Ya tuvimos una hace 15 días, un sábado, mañana tenemos otra que es para formadores en psiquiatría infantil, cómo les afectó la pandemia y cómo están evaluando los docentes, ¿viste? Para todos los profesores, no es mi caso, pero los profesores universitarios de psiquiatría infantil, los formadores. Está Adriana Gutiérrez de Chile también, está convocada. Bueno, Laura Viola, Zuleika Morillo, de Muñoz de México. O sea, mañana hay una reunión de formadores en psiquiatría infantil en Latinoamérica para que cuenten cómo ellos están haciendo para formar y evaluar al profesional que están formando. O sea que en eso la FLAPIA se puso también la cosa al hombro y dijo, hay que encontrarnos. Y el Zoom creo que nos permite algo que antes no teníamos, no se nos había ocurrido que se podía hacer. Así que no, Infanto en eso, Latinoamérica se puso enseguidita, ¿eh? No sé a nivel europeo qué pasó, pero porque no estoy en la SCAP y demás, pero sí. Muy, muy agradecidos, Andrea, de tu presencia, de tu tiempo y de tu generosidad para compartir tus visiones, incluso algunas que pudieran provocar algunos malestares, discusiones. Pero bueno. Pedirle al presidente que vuelva al tenis. Ojo, a muchos de mis pacientes adolescentes,
o más creciditos también, yo les estoy generando certificados para que puedan Para que pedir salgan. salvoconducto y puedan salir a trotar, a andar en bicicleta, etcétera, etcétera, con buenos resultados. Es un dato. Y yo también, para que puedan encontrarse a tomar un café de casualidad con alguna amiga en la calle. Casualmente Sí. se encuentran estas Todo cosas. esto será borrado, todo esto Sí, será sí, borrado. por favor, sí. Lo que pasa es que al mismo tiempo los números de hoy de la pandemia en Chile son horrorosos. Hoy día hay 220 muertos más en las últimas 24 horas, hay 6.000 y tantos contagios nuevos, ¿no? Entonces todo eso está como, Sí, ahí es como el donde a uno le demonio, da cosita, como ¿viste? un Firmar diablo, estas como el cosas. diablo, ¿no? Sí, En desarrollo. Antes de que te despidas, José, por favor, que se suscriban al Facebook o a YouTube para ir viendo cada semana cuál va a ser el tema que vamos a tocar. Ahí es mucho más sencillo. Eso. Vale. Bueno, gracias por la invitación, chicos. Un placer. No, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Andrea, un placer. Gusto de verte, Sergio, gusto de verte, Danilo. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Chao, Sigamos chicos, un cuidando. placer. Chao, gracias, Chao. cuídense. Chao, hasta luego.